El sociólogo Zygmunt Bauman lo anunció en su día del modo que mejor pudiéramos comprenderlo. Él habló de una sociedad líquida, un concepto que, como todo el mundo sabe, pues, se refiere a ese estado de la materia en constante y se diría que, bueno, un estado en movimiento continuo, ¿no? Bueno, pues este concepto que recoge, o que podríamos decir que recoge el mundo VUCA en el que vivimos hoy, ¿no? Ese mundo incierto, pues bueno, es un escenario que también de alguna manera es fluido y volátil. Pues de eso vamos a hablar de algún modo en los próximos minutos y lo vamos a hacer con uno de los mayores expertos en innovación y tecnología en España actualmente. Contamos una vez más con Enrique Dans, que ya tuvo en su día una visita por los platós de Todo Startups en una entrevista de Todo Startup Televisión. Y bueno, en aquella ocasión, hace ya 3 años, con nuestro compañero y redactor jefe Luis Miguel Belda, Enrique nos hablaba de su libro, Viviendo en el futuro. Hoy vuelve y lo hace para hablar en nuestro mismo plató de televisión, pero en este caso de su último libro, que se titula Todo vuelve a cambiar. Porque sí, han pasado solo 3 años, ya decimos, no es mucho, pero anda que no han pasado cositas nuevas en este tiempo y cada vez más rápido que se están produciendo esos cambios. Enrique Dans, bueno, lo primero, gracias por volver a los platós de Todo Startups y de darnos tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y nada, vamos a empezar con una pregunta que es un poco retórica, diríamos, ¿no? Porque el libro dice que todo vuelve a cambiar. Bueno, pues vamos a intentar responder a esa duda que saldría, ¿no? ¿Qué es eso que vuelve a cambiar? Bueno, si lo piensas, en 2010 escribí un libro que se titulaba Todo va a cambiar y yo en aquella época, pues claro, tenía problemas para explicarle a las compañías lo importante que era la web y estar en la web y vamos, que prácticamente cualquier compañía tenía que convertirse en una compañía Internet, ¿no? Lo que ocurre ahora es que, claro, que Internet ha cambiado mucho, que Internet está evolucionando una barbaridad, que Internet nos ha llevado desde aquella primera Internet en la que había que ser muy friki para poder hacer algo, ¿no? Que realmente la mayor parte de la gente lo que hacía era simplemente clic, leer, ¿no? Crear contenidos era difícil, ¿no? De ahí pasamos a una web 2, en la que la gente empezó a crear contenidos simplemente abriendo una cuenta en una red social, ¿no? Y ahora vamos a un punto en el cual nos hemos dado cuenta de que la web 2 que creamos está toda en manos de grandes compañías, de Big Tech, y que hace falta descentralizarla más, ¿no? Entonces vamos a añadir un protocolo adicional, la cadena de bloques, que a la gente le da mucho miedo. Entonces lo que intento es hacer un libro muy didáctico, muy sencillo, para que la gente entienda qué es lo que va a cambiar. Pues una web con una cadena de bloques puesta ahí que notariza todo. Esa es, diríamos, ¿no? la web 3 de la que hablas en tu libro. Cuéntanos un poquito más, desarróllanos ese concepto de la web 3. ¿Qué va a implicar? La web 3 implica que la confianza que hoy en día tenemos que depositar en una página web o en cualquier email que nos llegue, etcétera, va a ser parte del propio sistema. Es decir, como todo lo que hagamos en la web va a estar dentro de la cadena de bloques, eso es como notarizarlo todo, ¿no? Por otra parte, nuestra identidad no va a tener que ser una identidad que nos concede, pues no sé, a mí mi universidad, ¿no? O a ti la tuya, no sé, si usas Gmail, pues te la da Google, ¿no? La identidad. Pues no, la identidad la pones tú en tu wallet y por lo tanto es tuya, es una identidad descentralizada, ¿no? Y gracias a ese wallet que mucha gente utiliza para simplemente almacenar criptomonedas, podrás además almacenar todo lo que haces. Entonces decides con quién lo compartes y con quién no. Eres prescriptor de alguna manera de tu propio contenido, ¿no? Y lo autentificas como tuyo, ¿no? Ganas control. Eso es. Pasas a tener el control que ahora mismo tenían las Big Tech y que gracias a ese control se han convertido en las empresas más grandes del mundo. Bueno, entre otras cosas, también hablas de este gran elefante que ya no está escondido en la habitación, sino que ha salido, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que está dando tantísimo que hablar estos meses. Muchos ya, en realidad, pero ¿qué puede aportar realmente para intentar bajarlo a tierra? ¿Qué puede aportar, según lo que cuentas en el libro, la inteligencia artificial a la humanidad ahora mismo, en todas sus formas? Yo procuro no llamarla muchas veces inteligencia artificial porque ni es inteligente, por un lado, se trata simplemente de correlaciones estadísticas entre documentos, etcétera, ni es artificial. En realidad es lo que nosotros hemos hecho, aquello con lo que nosotros la alimentamos. No hay nada más natural que los datos que nosotros mismos generamos, ¿no? Yo tiendo a llamarla machine learning porque es una máquina que efectivamente desarrolla la capacidad de aprender. O sea, la gran diferencia entre el machine learning que hemos hecho en los últimos 40 años, una cosa por el estilo, ¿no? que al principio pues, no te daba de sí la propia máquina para poder hacer tantas correlaciones. Y lo que se hace ahora con un ChatGPT o con algoritmos generativos es que ahora hacemos modelos que tienen miles de millones de parámetros. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Bueno, va a servir para muchas cosas que hoy en día hacemos repetitivas y que no tienen por qué serlo. ¿no? O sea, contestar un email o resumir una cadena larga de emails o, no sé, o hacer una presentación es algo que podrás contar con un asistente
que por supuesto vas a tener que revisarlo y ajustarlo, etcétera, ¿no? pero que vas a hacer de manera mucho más eficiente. O sea, yo el paralelismo que hago es que hace no tantos años estaba intentando convencer a las empresas de que serían empresas Internet y me miraban con cara de preséntame a tu camello, dame de eso, de lo que fumas tú, ¿no? Y hoy en día lo que les digo es... Ahora no lo verán igual, ¿no? seguro. Ahora, claro, ahora si no funciona Internet nos vamos a casa, no se puede trabajar, ¿no? Y ahora lo que les digo es tu compañía va a ser una compañía de Machine Learning y me vuelven a mirar con la misma cara de dame de eso que fumas, ¿no? Pero es verdad, o sea, dentro de muy poquito tiempo vamos a estar ahí. Digamos que al final la tecnología es la misma, es lo que va a ir madurando cada vez más, ¿no? Está en ese proceso de ir, pues eso, ir viendo qué datos le metemos, qué aplicación le damos, ¿no? La tecnología siempre funciona igual. Al principio aparece ChatGPT, lo ha hecho OpenAI. OpenAI ha hecho un modelo enorme, carísimo, que cuesta muchísimo educar, que ha tenido que endeudarse en $10 billones con Microsoft para poder hacerlo, ¿no? Dentro de muy poquito nos haremos nosotros nuestros propios algoritmos. Ya empezamos a hacerlo. Si conoces Grammarly, la aplicación que mucha gente usa para escribir bien en inglés, ¿no? Grammarly está instalado en tu máquina todo el rato, va viendo todo lo que escribes y a partir de ahí le puedes decir, oye, pues con todo lo que he escrito he educado un algoritmo, quiero escribir algo en inglés que suene como yo, que use las palabras que uso yo habitualmente. Es como tu huerto de palabras, por claro, así decirlo, ¿no? Que tú mismo que se va autogestionando. Y por lo tanto es tu propio algoritmo. Entonces, de todas formas, ¿estás seguro entonces de que no debemos llamarla ni inteligencia ni artificial tampoco? Es decir, no va a adquirir algún día conciencia propia ni nada de esto. Estamos muy lejos de eso y no tiene ni siquiera por qué llegar a pasar. La conciencia es algo muy complejo que no se adquiere así por arte de vivirlo que de repente, ¿no? No, estamos hablando de correlaciones muy grandes, de modelos estadísticos muy complejos que a un humano le resulta muy difícil seguir, que es lo que ha hecho estadísticamente la máquina, pero que lo que hacen es pues eso, haber sido capaces de generar algo que es capaz de reproducir el lenguaje humano, con todo lo que tiene el lenguaje humano, imagínate, o sea, ironías, tiene de todo, tiene dobles sentidos, pues ChatGPT habla muy bien, es más, se equivoca, miente muchas veces, pero miente con tanta convicción que el peligro es que mucha gente se lo cree. Sí, eso es lo que dicen muchos expertos, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta qué es lo que te devuelve la máquina, porque además el proceso es cada vez más complejo. Claro, tenemos que educar en sentido crítico. O sea, lo que nos toca a instituciones educativas es que alguien, por el hecho de que una máquina le devuelva un párrafo perfectamente bien escrito y redactado, no se lo crea necesariamente. Si tú le preguntas a ChatGPT sobre cosas que yo he escrito, como llevo muchos años escribiendo, te responde muy bien. Le puedes pedir incluso, redáctame un artículo en el estilo de Enrique Dans. Pero si le preguntas por información personal, como no la suelo poner en internet, si le preguntas si estoy casado, te dice que sí, pero te da el nombre de mi mujer y no es mi mujer. Es más, me he casado con 5 mujeres diferentes y ninguna era la mía. Va a haber que vigilar eso mucho, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Sobre todo porque una de ellas era la mujer de mi jefe. Eso es más peligroso todavía. Ahí no voy a entrar, pero en lo que sí que voy a entrar es otro de los términos que al final creo que todavía nos estamos acostumbrando un poco, que es, y que mencionas en el libro, que es la criptoeconomía. Todo el tema cripto, que también está sonando muy fuerte. ¿Se va a acabar ya eso de tener una cuenta corriente en un banco tradicional? ¿Tiene fecha de caducidad eso? Sí tiene fecha de caducidad porque realmente en las cripto lo que más utilizamos es la autocustodia. Es que nosotros mismos guardamos nuestras cripto. Es decir, si tú te vas a Coinbase o a Binance para comprar cripto porque ese proceso, digamos, de onboarding es más sencillo cuando lo haces en uno de esos sitios, lo siguiente que debes hacer es quitarlo de ahí y llevártelo a tu propio wallet, porque mientras no esté en tu wallet no son tuyas, son de ellos, ¿no? A ver, las criptos son la primera gran implementación masiva, etcétera, ambiciosa de la cadena de bloques. La cadena de bloques la vamos a poner en todas partes, pero el primer sitio, lo primero que hemos reinventado con la cadena de bloques ha sido el dinero, ¿no? Entonces, buen comienzo, claro. Claro, efectivamente. Entonces, ¿por qué son interesantes las cripto? Pues porque realmente el dinero no tiene por qué estar en manos o no debería estar en manos ni de un gobierno ni de un banco central. ¿Por qué tenemos la arbitrariedad de que el Banco Central Europeo, por ejemplo, decida subir o bajar los tipos? Oye, a lo mejor subes los tipos y dejas en la calle a una familia que no pueden pagar su hipoteca. ¿Por qué? ¿Por qué la inflación lo vemos como un fenómeno natural? No tiene por qué ser un fenómeno natural, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es quitarle esa autoridad a los gobiernos o a los bancos centrales y hacer que dependa de las matemáticas, del algoritmo, nada más. Bueno, entiendo que es un concepto mucho más complejo que podríamos desarrollar, pero bueno, lo que importa, ¿no? Lo que interesa es que se está ya produciendo al menos esa duda de igual esto no debería ser así, ¿no? Claro. Y al menos hay sobre la mesa un
un sistema suficientemente razonable para por lo menos tenerlo en cuenta, ¿no? Sólido, robusto, probado, digamos, ¿no? En el caso de dos criptos, ¿no? O sea, si hablamos de criptomonedas, de lo que llaman las shitcoins, con perdón, no. Pero si hablamos de Ethereum, si hablamos de Bitcoin, son dos sistemas suficientemente probados, con solidez probada, como para entender que están dispuestos a saltar al ruedo si de repente se cae el dólar, por ejemplo. ¿Qué podría ocurrir si lo piensas? Porque el dólar está en el ciclo final como divisa de reserva. El tiempo nos lo dirá, Enrique. Lo que también dependerá del tiempo es si al final todos estos cambios que se están produciendo los puede asimilar la humanidad de manera tan rápida, tan profundos. No sé, ¿es natural esto? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es natural que surjan cosas nuevas, es natural que toda tecnología nueva inspire miedo, temores, pues eso, todo tipo de reacciones negativas o conservadoras. En principio pasan todas las especies animales, ya no solo en el hombre, ¿no? Pero que después, al cabo del tiempo, comprobamos que efectivamente no pasa nada. O sea, Internet al principio generaba muchísimos miedos. O sea, había muchas compañías que pensaban que Internet era terrible, malísimo y peligroso, etcétera, ¿no? Y lleno de delincuentes y de porno, ¿no? Pues, sí, pero fíjate todo lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, dentro de muy poquito tiempo estaremos manejando estas tecnologías con un nivel de adopción ya muy elevado y estaremos dándonos cuenta de que efectivamente la situación mejora. Sin duda la madurez que el tiempo veremos si le da o no requerirá también pues eso, deshacerse de esas partes menos buenas o aprender a filtrarlas o controlarlas, ¿no? Desde luego. Si diríamos que el futuro da vértigo, ¿estás de acuerdo con eso, a pesar de todo? El futuro parece un agujero de gusano de estos que te absorbe y vas ahí, ¿no? Sobre todo desde la pandemia. La pandemia ha sido un acelerador muy fuerte de muchas cosas, que de repente te has encontrado como, pues eso, muy poca gente usaba, yo qué sé, videoconferencias, y ahora te levantas por la mañana, te pones delante del Zoom y si no te ves guapo te pones un filtro, vamos, no tienes más problema, ¿no? Incluso de nuestro propio cerebro. Intentas calcular el tiempo que ha pasado desde y te cuesta. Dices, no, esto fue antes de pandemia, después de pandemia, en el medio hay un agujero negro, que estuviste ahí metido en casa, ¿no? Entonces sí, efectivamente da mucho vértigo. Sin ánimo de hacer spoiler, para que puedan leer el libro, ¿qué es lo que se nos viene encima? Hablando ya de este futuro incierto que da más o menos miedo, ¿qué futuro más inmediato ves tú? ¿A corto plazo, a medio plazo? ¿Qué es lo que ves o imaginas? Yo lo que veo es que algunas compañías empiezan a extraer partido de este tipo de innovaciones, empiezan a aprovechar pues, el machine learning, los algoritmos generativos para obtener ventajas competitivas, digamos, y que por lo tanto aquellas que no lo saben hacer o no lo quieren utilizar empiezan a quedarse desfasadas, empiezan a quedarse viejunas, ¿no? En ese sentido. Empiezas a encontrarte con que de repente a una compañía le dicen que, oye, pues esto lo hacemos con un smart contract. Oye, si la compañía responde lo cual, pues no es un buen síntoma, ¿no? Entonces, por eso lo que he intentado es hacer un libro que refleje mucho lo que hago yo desde hace 30 y tantos años, ¿no? Intentar hacer fáciles, sencillas, ¿no? Cosas que son aparentemente complejas. La cadena de bloques a la gente le da, el blockchain a la gente le da miedo, no acaban de entender la criptografía. Y es que la criptografía en sí, pues hombre, no es tan sencilla, ¿no? Entonces intento explicarlo de una manera que alguien diga, oye, pues si empiezo por aquí, hago esto, pues lo voy a poder utilizar porque como mínimo lo entiendo. A lo mejor una parte del proceso lo hará, pues yo qué sé, la persona a la que he contratado con expertise en ese tema, pero por lo menos entiendo lo que está haciendo. Bueno, Enrique, pues con mucho expertise, desde luego, y mucho buen hacer, esperemos perder ese miedo a todo este tipo de cambios que nos acechan, pero que en el fondo, pues bueno, yo creo que hay que verlos con el signo de la oportunidad, ¿no? De poder mejorar, de poder evolucionar. Y nada, le deseamos lo mejor a Todo Vuelve a Cambiar, el libro de Enrique Dans. Un placer, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí una nueva entrevista en Todo Startups. Recordamos que aunque todo vuelva a cambiar, aquí seguiremos, eso no cambiará, seguiremos apoyando a los emprendedores y a aquellos que nos ayudan a entender el ecosistema de innovación y todos los que les apoyan. Gracias una vez más por ver Todo Startups Televisión y nos vemos en próximas ediciones.